El acta de la sesión 67 y 68 se dan por aprobadas y las sesiones 69 y 70 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Ministerio de Agricultura, por medio del cual informa sobre las medidas que tomará respecto al cobro de IVA a las asesorías de quienes prestan apoyos técnicos al Ministerio. En segundo lugar, un oficio de la Directora Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa sobre las medidas necesarias para evitar la explotación indiscriminada de pompones en la región de Aysén. También recibimos un oficio de la Comisión Nacional de Riego, informando respecto a la glosa número 9 del presupuesto, relativa a instalación de oficinas piloto en regiones. Y recibimos un correo de la señora María Celeste Jiménez, abogada penalista y activista de derechos animales desde 2017, presidenta de Animal Naturales Chile, por medio del cual vienen a solicitar participar en el debate sobre el proyecto de ley que busca que el rodeo sea deporte nacional. Respalda esta solicitud también un correo del presidente de la Fundación GEDA Chile. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna pregunta sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? ¿No? A mí me gustaría, sobre puntos varios, pedir que la comisión pidiera la fusión a la sala, obviamente, de dos proyectos, el boletín 16040-01 y el boletín, estamos viendo ahora, 15.910-29, ambos en su primer trámite constitucional y reglamentario, para que pueda verlo la sala de la sesión del día de hoy. ¿Habría acuerdo para la fusión? Sí, hay acuerdo. Acordado. ¿Alguien más sobre puntos varios sobre la cuenta, diputado Donoso? Presidente, lo que habíamos conversado en el grupo de chat, digamos, que la sesión de la Comisión de Agricultura en la región del Maule y O'Higgins esta semana. No sé si es posible o hay acuerdo para ello. Muchas gracias, diputado Donoso. No sé si les parece a todos que dejemos los últimos 10 minutos de la sesión para ver eso, para ver el funcionamiento de la comisión en terreno, aprovechando que estén que hayan ido llegando los parlamentarios que todavía no están conectados. Pero dejemos los últimos 10 minutos de la sesión. Diputada Navellán. Sí, al respecto, y dado que cambió el calendario de las semanas distritales, y por lo que veo la próxima semana, en el fondo ya desde el jueves podemos salir, yo sugeriría que en vez de usar este jueves y viernes, fuéramos la próxima semana, jueves y viernes, o sea, porque ahí tenemos 2 días que podemos usar sin mayor problema y después seguir cada uno a su región. O sea, hay que entender que no todos son del Maule, nosotras somos de bastante más lejos, entonces es como más complicado. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, pero les propongo que lo veamos precisamente al final de la sesión y preguntarle a la señora secretaria si se requiere algún acuerdo especial para sesionar en semana distrital por parte de una comisión, si requiere unanimidad. Distrital se refiere el acuerdo de los comités. Pero jueves y viernes no son distritales. Jueves. No sería sería jueves y viernes de la próxima semana, dice usted. Sí, la próxima semana legislativa. Perfecto. Vea, sondémoslo en los chats y la semana distrital, perdón. La semana distrital es del 19, 20 y 21, entonces la idea de la diputada Navellán sería sesionar el 15 y 16 en la antesala de la distrital, por decirlo de alguna forma. Es la semana, se adelantó una semana, no del 24. Había quedado en el pasado. Perfecto. ¿Alguien más sobre la cuenta, puntos varios? Le pido, secretaria, si puede mandar el oficio ahora para que sea visto en la sesión de ahora. Y, bueno, iniciando la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley que declara el rodeo como deporte nacional, boletín 15.910-29 en el primer trámite constitucional y primero reglamentario. Se encuentran invitados, hay 5 representantes de 5 fundaciones: la Fundación de Derecho y Defensa del Animal, representantes de la Fundación Abogados por los Animales, representantes de Santiago Animal Save, representantes de la Fundación Justicia Interespecie y representantes de la ONG Fundación Animal Libre. Todos ellos han sido invitados a la sesión del día de hoy para que puedan exponer. Ya pasamos los puntos varios.
es que dejémoslo para el final de la sesión, quedamos de ver los últimos 10 minutos, cuándo funcionamos en las regiones afectadas por los... Y ahí usted aprovecha el punto varios. ¿Le parece, diputado? 1. Ya, no. Un minuto, diputado Radfeld, para poder partir con las exposiciones. Brevemente, pedir oficiar al ministro de Agricultura y CONAF a fin de cuál va a ser la ayuda que van a entregar a aquellas personas que se les quemaron sus bosques en el incendio del verano recién pasado, cuál va a ser la ayuda, y la idea es que no haya cobro de multas para aquellas personas que tienen terrenos sujetos al decreto ley 701, que tienen la obligación de reforestar a pesar de que el incendio no es responsabilidad de ellos. Si el ministerio va a asumir la ayuda y no va a cobrarle multa a los agricultores. Nada más que eso. Muchas gracias, diputado Radfeld. Entonces, oficiamos por acuerdo de la comisión. Ahora, una pregunta, señora secretaria. ¿El orden de los invitados es para exponer exactamente el que aparece acá? No necesariamente, presidente. O si quiere, partimos por las que están aquí presentes. Eso mismo. ¿Sí? O no, cada uno. Perfecto. Ya. ¿Ustedes a quién representan, perdón? ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra al representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Asiste doña Jessica Gimbel, médica veterinaria, doctora en Conducta y Bienestar Animal de la Universidad de Oxford, experta en bienestar animal, quien hará su presentación a través de la plataforma online. Doña Jessica tiene la palabra. Lo que sí les pedimos es que ojalá las presentaciones no pasen de 10 o 15 minutos máximo para que podamos... para que todos puedan alcanzar a exponer y que los que tengan presentaciones que van a transmitir o tienen por escrito lo que van a decir, si la pueden hacer llegar también a la Secretaría para efectos de poder dejar acta lo que aquí se ha hablado. Doña Jessica tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que primera vez que me toca una instancia así que espero estar a la altura. Tal como decía el señor diputado, yo soy médico veterinaria, fui invitada por la Fundación para exponer desde el punto de vista más científico, a pesar de que por mi background me es difícil mantenerme solo en lo científico porque mi especialidad es justamente el bienestar animal, que tiene una gran relación con lo que es el uso ético de animales. Entonces lo que voy a exponer aquí brevemente es por qué el rodeo no debiera ser un deporte nacional, no debiera ser declarado como tal. Mi argumento va por el lado de por qué debería serlo, en el fondo, pensando en nuestra legislación de protección de los animales. Estando al tanto, por supuesto, de que expresamente la ley 20.380 dice que el rodeo no se regirá por la ley, pero yo supongo que el espíritu del legislador cuando hizo tal redacción no era que estos animales no tuvieran protección, sino que el cómo sería su protección y que esto sería a través de los reglamentos de esa disciplina en particular, no que no hubiera que protegerlos. Entonces, si pensamos en el espíritu de la ley 20.380 de protección de los animales, que en su artículo primero dice que el fin de la ley es conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado, lo cual es muy importante en este caso, y evitarles sufrimientos innecesarios. Con lo cual estamos aceptando como sociedad que consideramos que algunos sufrimientos son necesarios en nuestro uso de los animales. El artículo segundo dice que el proceso educativo deberá inculcar el sentido de respeto y protección a los animales como seres vivientes y sensibles, es decir, que son capaces de experimentar sensaciones, emociones, y que forman parte de la naturaleza. En esta comisión, creo que, por lo que entiendo, son personas que tienen mucha relación con el campo. Quizás no es lo más pertinente mostrar esto, pero es un par de segundos y es un poco para que recordemos lo que sucede durante un rodeo. Este es un video que extraje de una página de la Asociación de Rodeo Malleco, simplemente para mostrar lo que es la tajada de un novillo.
vemos que está la atajada, la pechada, el novillo cae, es impulsado a dar la vuelta y esto se repite 3 veces. Yo sé que aquí todos lo sabemos, pero es un poco para recordar lo que sucede durante un rodeo. Cuando nosotros, desde el punto de vista científico, quienes estudiamos las características del trato de los animales en lo que se llama el bienestar animal, que es a lo que yo me dedico, esto se aborda mediante 5 dominios, 5 aspectos en los que se ve cómo están abordados en el trato hacia los animales en cualquier aspecto en el que uno usa animales. Esto puede ser para mascotas, para animales que usamos para producción, para los que usamos para deporte, etc. Entonces, lo que se ve es que se busca que los animales tengan una buena salud física, que tengan una buena nutrición adecuada a su especie y al estado fisiológico en el que se encuentran, que tengan un ambiente adecuado en el sentido de las adaptaciones que tiene su especie para sobreponerse a los desafíos del ambiente. Y aquí el ejemplo que quizás les resulte más claro a quienes no están tan familiarizados con esto es lo que siempre se hablaba cuando se hablaba que en el zoológico de Santiago teníamos un oso polar que pasaba 30 grados o en estos casos 35 grados en el verano y que no estaba adaptado para eso. Eso es algo que estaría afectando su bienestar animal si nosotros no lo consideramos. Y lo otro, como les decía, es la salud física, y está el dominio que tiene que ver con la conducta animal, que es muy importante por algo que voy a pasar a explicarles en breves momentos. Todos estos 4 dominios confluyen en afectar lo que es el estado mental de los animales. Y para esto ya hay un consenso, un amplio consenso científico desde hace muchos años. Se ha aceptado ya lo que es la existencia de conciencia en los animales, se ha aceptado lo que es la existencia de sintiencia en la mayoría del ambiente científico, porque tenemos indicadores que nos muestran que los animales son capaces de experimentar. No todos ellos en las mismas capacidades, pero sí en los vertebrados tenemos las mismas estructuras fisiológicas que nosotros, con mayor o menor desarrollo. Sabemos que pueden experimentar dolor, por ejemplo, todos los vertebrados, y sabemos que son capaces de experiencias mentales positivas y negativas. Ahora, esto no es porque sí. Estas son características que la naturaleza nos ha dado a todos los animales, incluyendo a los humanos, para poder adaptarnos al medio ambiente y para poder hacerle frente. Para todas las especies existe lo que es la selección natural, que partió, que ha estado presente toda la historia, pero quien partió estudiando esto y planteándolo como una teoría fue Darwin. Desde entonces, desde el siglo XIX, que se empezó a trabajar en estudiar esto, y hoy en día está súper demostrado. Y tenemos incluso herramientas moleculares que analizan la genética y ven cómo está emparentada a distintas especies, cómo se han ido desarrollando y evolucionando. Entonces, todas estas características de adaptación que la naturaleza da mediante la selección natural operan en los animales, y la conducta que ellos manifiestan tiene que ver con esto. Si un animal tiene calor, lo que va a hacer es moverse a la sombra, y eso ya es un indicador de que está reaccionando a poder solucionar este desafío que le presenta el ambiente. Entonces, cuando nosotros no permitimos que esa conducta se exprese, esa conducta que viene desarrollándose por miles y millones de años, incluso en animales en los que ha operado la selección artificial, que es la que hacemos como humanos para, por ejemplo, someterlos a producción. Esta selección artificial son los últimos 100 años, un poquito más. La selección natural sigue operando y ha seguido operando, y hay muchas características conductuales que se mantienen. Y lo que yo quisiera mostrarles aquí, por eso mostré el video del rodeo, es lo que le pasa principalmente a un bovino, al novillo, que es el que está siendo atajado. Aquí tenemos fotos de vacas, pero es bastante similar es la misma especie, digamos.
Y a mí lo que principalmente me preocupa en cuanto al rodeo chileno es justamente la afección de los bovinos. No es que a los caballares no les pase nada, alguna afección podría tener, pero hay mucha mayor preocupación por lo que a ellos les pasa, y siendo además un recurso que los corraleros y los criadores valoran mucho, tiene un mayor cuidado. Sin embargo, los bovinos que van participando y van pasando de a uno y no se debe reutilizar uno, son de cierta forma menos valorados, y es un recurso, entre comillas, desechable en ese sentido. No estoy diciendo que vayan de ahí a matadero, pero sí en el sentido de que pasan solo una vez por esta experiencia. Pero la experiencia que viven dentro de un rodeo es extrema. El sufrimiento que pueden experimentar puede llegar a ser extremo. Aquí yo les muestro indicadores que quienes estudiamos el bienestar animal utilizamos para saber cuál es el estado interno de los bovinos. Y en este paper, que es uno de los muchos que están publicados al respecto, se ve cómo se puede entender las emociones de vacas lecheras en este caso, pero son los mismos signos que uno ve en toros y en novillos, bueyes, etcétera, respecto a sensaciones negativas, emociones negativas como pueden ser el miedo o el dolor. Cuando un animal como un bovino es perseguido, siendo una especie que es una especie presa, a la que la selección natural le dio como herramienta el poder arrancar, y para poder arrancar necesita movilizar los aprox 300 kilos con los que llegan estos animales al rodeo. Para poder realizar eso, la selección natural lo que dio fueron emociones. Las emociones internas que se producen cuando se capta lo que está pasando en el medio ambiente, así como el calor hace que uno se mueva o que el animal se mueva a una zona de sombra, lo mismo pasa con un animal que experimenta un peligro, una percepción de peligro, que es que un caballo viene precipitándose hacia él, y no es que el bovino piense que el caballo se lo va a comer, es simplemente un desafío ambiental que le provoca miedo. Y gracias a este miedo es que ese bovino corre. Por eso el bovino corre y arranca, y por eso es que se puede hacer la atajada. Entonces, lo que ese animal experimenta en ese momento es un miedo extremo, porque eso es lo que la naturaleza le ha dotado para que pueda hacer esa reacción de correr, que es tan bien aprovechada durante el rodeo. Para el animal, la sensación es de peligro de vida, y experimenta el miedo que algo así hace experimentar. Pensemos lo que nosotros nos sucede si vamos caminando en la noche y sentimos pasos detrás y pensamos que nos van a asaltar, algo que está tan presente hoy en día y que quizás a alguien le puede parecer una exageración, pero para un animal cuya vida depende de arrancar, porque es lo que la naturaleza seleccionó, y la herramienta de adaptación que le dio, esa o peor es la sensación que experimenta. ¿Y cómo podemos verlo científicamente? Porque hay signos, como los que yo les muestro aquí, que han sido científicamente validados en muchos estudios. Algo que invito incluso a quienes vayan asistan al rodeo, que miren siempre el semblante de ese novillo o toro que escapa a la corrida. Siempre es posible ver los ojos de esta manera, en que se ve el blanco del ojo. El blanco del ojo normalmente no se ve en la mayoría de los mamíferos. En el caso, como es en el caso nuestro, en la mayoría de los mamíferos lo que se ve es solo la pupila. Y en bovinos nosotros podemos ver cuando están escapando esta parte blanca. Eso es un signo clásico de una emoción negativa, como es el miedo y el dolor. Como les digo, validado en muchos estudios científicos. Eso es lo que este animal está experimentando. Ahora, yo no digo que a todos los animales haya que tratarlos entre algodones y que nunca estén expuestos a nada. Hay sufrimientos que nosotros como sociedad hemos aceptado que son necesarios para poder usarlos. Por ejemplo, cuando comemos carne, los animales, los mismos bovinos, van a matadero.
y ahí pasan por un proceso en que hay un sacrificio y son finalmente llegan a ser el producto de carne. Pero hay legislación internacional que ha regulado eso, y por eso nosotros también nos plegamos a eso con nuestra ley de 20.380, y por eso se hicieron los decretos 28, 29 y 30, para estar a la par con legislación, por ejemplo, la legislación europea y de otros países, y poder exportar nuestros productos. ¿Por qué es eso? Porque a la sociedad allá le importa, y porque no íbamos a poder exportar nuestras carnes si no cumplíamos con eso. Bueno, estos bovinos que vemos en el rodeo no los usamos en ese momento para comernos, pero eso no quita que ellos no estén siendo muy afectados en su bienestar animal, aunque sea en ese corto lapso. Y eso es lo que estamos causándole. Entonces, habiendo ahora reconocidamente estatutos de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, que tiene artículos en cuanto a las infracciones del bienestar animal, que van del 75 al 89, que se basan en un manual que elaboraron científicos acerca del bienestar animal. Incluso existiendo eso, tenemos que reconocer que de los artículos que abordan esto en este estatuto, del 75 al 89, la verdad es que la mayoría se refiere a los caballares, que son un recurso valioso para quienes practican el rodeo. Hay muy poco sobre qué les sucede a los bovinos, y el primero de ese, que creo que es el 75, habla de cuando se le causare daño a un bovino que lleve a la fatalidad. O sea, ese es el grado de importancia con el que se parte. O sea, si un bovino se muere, ahí es cuando importa. Más adelante algunos artículos hablan de no chicotear, de no enterrar las espuelas, así es que algo se toma en cuenta, pero no se toma en cuenta el miedo central que están experimentando estos animales. Aquí también tengo un pequeño pantallazo de un registro de sanciones disciplinarias que uno las puede encontrar en internet. Sin embargo, no es posible llegar a los datos, por lo menos en la búsqueda que yo hice, de qué se sancionó exactamente. A mí, como persona que estudia del punto de vista científico el bienestar animal, me gustaría saber si existen realmente sanciones por esto en el rodeo, y también me gustaría saber si es que la Federación de Rodeo y quienes practican el rodeo dicen que no hay un real daño a los bovinos. Escuché también una presentación que dio la colega veterinaria Funk, que preside la agrupación de veterinarios que apoyan el rodeo, hablando de que en realidad no había un daño, de que los bovinos vuelven al predio y que más adelante unos 200 kilos más de crecimiento son llevados a matadero. Sin embargo, colegas que trabajan en matadero reportan que de vez en cuando llegan animales que han sido fuertemente dañados. Porque claro, si hay una fractura costal, probablemente hay que llevar a ese bovino a matadero. Pero no tenemos datos objetivos, no tenemos datos independientes, que por ejemplo, nos ayuden a saber cuál es el grado de hematoma que hay luego de un rodeo. Doña Jessica, le pido si puede ir redondeando para darle el paso a la otra organización. A las reflexiones finales. Muchas gracias. Entonces creo que para decir que el rodeo no provoca sufrimiento animal, habría que tener medidas más objetivas, que existe forma de obtenerlas. Muy brevemente menciono que hay problemas relacionados que tienen que ver con la violencia, el vínculo que existe entre violencia doméstica y abuso de animales, o el hecho del maltrato animal. Yo planteo que existe un grado de maltrato hacia los bovinos que se utilizan en el rodeo, y que no tenemos la información para decir que esto no sucede. Y llegando a las reflexiones final, pensando en lo primero que planteé, que la ley nos pide protección hacia los animales acerca del sufrimiento innecesario, y de que eduquemos a nuestros niños en el respeto hacia los animales, pienso yo cuál es el aporte que finalmente hace el rodeo como disciplina, y ahora quizás
pensándolo como algo que se declare un deporte nacional? ¿Cuál es el aporte educativo que hace hacia nuestros niños? Es la única forma de conservar y demostrar nuestras tradiciones chilenas, que son tan lindas. A mí me encantan las tradiciones chilenas. No crean que soy una citadina de Santiago, yo soy del sur, he asistido muchas veces al rodeo, pero me preocupa, como a muchas personas de la sociedad que ven esto y ven que es muy probable que exista sufrimiento animal. Mi último punto es si el hecho de preservar tradiciones, que yo creo que no toda actividad por ser una tradición se debiera conservar, y si no pensemos en muchas otras que se han abolido, si es que se justifica. ¿Se justifica este uso de los animales? ¿Se justifica el potencial sufrimiento que tienen esos bovinos que tienen un terror cuando van arrancando? ¿Se justifica ese sufrimiento y lo que estamos mostrando a nuestra sociedad y a nuestros niños cuando realizamos estas prácticas? Y por lo tanto, ¿estaría bien declararlo un deporte nacional? Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Jessica, por su presentación. No sé a la Secretaría si le envió la presentación. Si es posible que nos envíe doña Jessica su presentación para poder adjuntarla después a la presentación que nos llega a todos los parlamentarios. Muchas gracias. En segundo lugar, y aprovechando que están presentes, le doy la palabra a la representante de la Fundación Santiago Animal Safe, doña Jessica Barros. ¿Solucionó el problema técnico o si quiere le doy la palabra a otra persona? Entonces, si quiere, ¿usted de otra organización? Entonces le doy la palabra, ¿usted es doña Catalina Ibaceta? Ya, a la representante de la Fundación Justicia Interespecie. Tiene la palabra. No, tiene que, abajo del micrófono hay un punto negro. Ese. Ahí tiene la palabra. Ya. Bueno, buenas tardes. Agradezco de parte de la Fundación Justicia Interespecie la oportunidad de presentar en esta comisión nuestros argumentos de por qué el rodeo, la práctica del rodeo, no puede ser considerada deporte desde un punto de vista ético, por lo tanto menos puede ser un deporte nacional y por el contrario debe ser prohibido en un futuro, esperamos que cercano. En esta presentación voy a exponer las consideraciones éticas que se derivan del conocimiento que tenemos de los demás animales provenientes de las neurociencias, de la etología cognitiva, biología evolutiva, psicología comparativa y la experiencia cotidiana, y cómo esto se aplica en particular respecto a la práctica denominada rodeo y el tipo de relaciones que esta práctica establece entre animales humanos y no humanos. Quisiera partir señalando que la Declaración de la Conciencia de Cambridge, redactada y firmada por un grupo de expertos neurocientíficos y doctores en psicología, entre ellos Philip Lowe, Diana Reiss y Jack Pansep, en el 2012, señala que los animales no humanos comparten con nosotros las bases neurológicas que dan lugar a la conciencia. Se señala que la evidencia de que las emociones en seres humanos y en animales no humanos surgen de redes cerebrales subcorticales homólogas aporta evidencia fehaciente de la presencia de cualidades afectivas de las experiencias individuales primarias compartidas a lo largo de la evolución común. Declaramos que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que animales como bovinos y equinos, que son utilizados en el rodeo, experimentan lo que les ocurre como un fenómeno propio, que les acontece a ellos. Acá quiero comentar una confusión muy común que se genera cuando uno dice esto, porque la gente tiende a decir, como no razonan, entonces no importa. ¿Ya? Dejemos claro que los demás animales también poseen capacidades cognitivas y emocionales, que han evolucionado de forma paralela a las nuestras. Entonces tenemos un animal, un novillo, que experimenta de manera consciente lo que le ocurre. Y este novillo tiene capacidades cognitivas y tiene capacidades emocionales de la misma forma que yo experimento conscientemente lo que me está ocurriendo y tengo capacidades cognitivas y capacidades emocionales y todas las tenemos en distintas medidas. Para que entendamos lo mismo, la cognición consiste en la transformación mental de la información sensorial en conocimiento del entorno y la aplicación flexible del mismo. Mientras la cognición se centra en el proceso de adquirir este conocimiento, la inteligencia se refiere a la capacidad de aplicarlo con éxito.
Entonces, cuando hablamos de la capacidad de los humanos de razonar, de este proceso mental en el que procesamos información para llegar a conclusiones, usando más o menos la lógica, porque muchas veces partimos de premisas erradas y tenemos conclusiones erradas, ¿verdad? Estamos hablando de una capacidad cognitiva más, que se apoya en el lenguaje simbólico humano, en las palabras. Sin embargo, este lenguaje simbólico humano es una capacidad desarrollada por nuestra especie que no limita la experiencia consciente de un individuo, de estar aquí ahora existiendo. Entonces, por eso la comunicación humana, y esto muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad?, trasciende al lenguaje verbal. El lenguaje verbal, oral o escrito, es un porcentaje menor, de hecho, de nuestra comunicación, que es principalmente no verbal, más del 70%. Entonces, nuestra experiencia como animales es mucho más amplia y compleja que lo que abarcan las palabras. El profesor Humberto Maturana señalaba en sus charlas sobre emociones y lenguaje en educación y política, allá en 1990, al declararnos seres racionales, vivimos una cultura que desvaloriza las emociones y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano. Y no nos damos cuenta de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. Las emociones son un fenómeno propio del reino animal. Todos los animales las tenemos. En resumen, el hecho de que tengamos ciertas capacidades cognitivas más desarrolladas en ciertos aspectos no nos da el derecho a utilizar esa ventaja sobre seres vulnerables frente a nosotros, a quienes también les afecta lo que les hacemos. O sea, en resumen, el ser más inteligente no nos da derecho a utilizar a otros que no pueden defenderse, sino que todo lo contrario nos hace más responsables de nuestras acciones. En este sentido, en el 2022 se publicó otra declaración importante, llamada Declaración de Montreal, firmada por más de 500 especialistas en filosofía moral y política de más de 40 países, donde señalan: estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad de una transformación fundamental de nuestra relación con los demás animales. Condenamos todas las prácticas que implican tratarlos como objetos o mercancía. En etología y neurobiología está bien establecido que los mamíferos, las aves, los peces y muchos invertebrados son sintientes, es decir, capaces de sentir placer, dolor y emociones. Por supuesto, es posible no usar cuero, no asistir a corridas de toros y rodeos y no mostrar a los niños y niñas a leones encerrados en zoológicos. La mayoría de nosotros ya podemos prescindir de alimentos de origen animal, sin que eso afecte nuestra salud. Desde un punto de vista político e institucional, es posible dejar de ver a los animales como meros recursos a nuestra disposición. Hay diferencias entre los seres humanos y los otros animales, al igual que las hay entre los individuos de una misma especie. Es cierto que algunas capacidades cognitivas sofisticadas dan lugar a intereses particulares que a su vez pueden justificar un tratamiento particular. Pero la capacidad de un individuo para componer sinfonías o para realizar cálculos matemáticos avanzados, por muy admirable que sea, no afecta la consideración debida a su interés por sentir placer y no sufrir. O sea, los intereses de los más inteligentes entre nosotros no son más importantes que los intereses de los menos inteligentes. Entonces, esta es otra forma de decir: donde hay emociones que pueden ser experimentadas como propias, también hay un daño que puede ser experimentado como propio. Esta frase se cita en la primera publicación del Journal of Animal Sentience, revista de sintiencia animal. El etólogo y biólogo evolutivo Mark Bekoff tiene una amplia bibliografía respecto a las emociones de los demás animales. Él escribió una enciclopedia, de hecho. Y luego, desde Fundación Justicia Interespecie, podemos compartir esta información con ustedes. Y a partir de esto quiero citar nuevamente a Humberto Maturana. Él decía: hay muchas morales distintas, sin embargo, ética hay una sola y consiste aunque a uno le importe lo que le pasa a otro con las cosas que uno hace. Maturana hacía mucho hincapié en esta distinción de moral y ética. Cuando hablamos de moral, decía, la atención está puesta en las costumbres, reglas, normas de conducta que han sido traspasadas por una acción. Lo que importa en esta situación son las normas y las instituciones, y no quienes están involucradas o que pudieran verse afectadas, ¿verdad? En cambio, al hablar de ética sucede algo diferente. La atención está puesta en aquel que puede verse afectado por esta acción. Lo que se escucha cuando alguien afirma que una persona ha tenido una conducta no ética es, en general, que la persona aludida ha tenido una conducta que ha resultado en el daño de otra, sabiendo que eso sucedería, y habla de una falta de conciencia relacional. Cuando lo que nos importa son las normas o reglas del quehacer de una comunidad a la que pertenecemos, nos comportamos como moralistas. En cambio, cuando tenemos preocupaciones éticas, lo que nos importa es el bienestar del otro, cómo lo que hacemos le afecta a un otro, ¿verdad? El asunto es que no existimos solo nosotros en este mundo, ¿verdad? No solo es la especie humana, nosotros convivimos con otras especies a las cuales sí le hacemos daño, y le hacemos daño muchas veces de manera intencional.
solo se puede maltratar a alguien, no podemos maltratar a un objeto, y en eso supongo que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos pasa con los demás animales? ¿Por qué nos cuesta tanto que nos importen sus vidas y su integridad? ¿Por qué tenemos tan normalizado utilizarlos como si no importaran, como si sus emociones no importaran? La pensadora psicóloga y eticista estadounidense Carol Gilligan, proponente de la ética del cuidado, señala en su trabajo: los hallazgos empíricos que continúan acumulándose en los campos de la psicología del desarrollo y la neurobiología y la antropología evolutiva han llevado a contemplar bajo un nuevo prisma lo que hasta ahora se consideraban momentos clave del desarrollo humano. La separación entre el yo y las relaciones, la escisión entre pensamiento y emociones, lejos de representar formas sanas de maduración, son indicativas de un daño o reacciones a un trauma. Estas observaciones obligan a invertir las interrogantes en torno al desarrollo humano. En vez de preguntarnos cómo adquirimos la capacidad de cuidar de otros, cómo aprendemos a adoptar el punto de vista de otro, o sea, habla de inteligencia emocional, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo perdemos esta inteligencia emocional? Entonces, señoras y señores diputados de esta comisión, el principal problema con el rodeo es justamente este. Esta es una práctica que se genera desde y replica una mentalidad que no permite sensibilizarse y desarrollar la inteligencia emocional hacia los animales. Acá se somete a los novillos, que sabemos que un novillo es un animal no humano que experimenta emociones, se le somete a pasar por un proceso que le genera miedo, angustia o pánico. Estamos en el fondo asustando a un ser vulnerable a propósito y generando un espectáculo alrededor de esto, además de exponerlos a daño físico, a ellos y a los caballos. El rodeo, para su realización, necesita que dos animales, ¿verdad?, sean obligados a embestir a un tercero. Embestir es un verbo que en sí mismo denota violencia. Para que los caballos hagan esto, también primero se ha quebrado su voluntad a través de la doma. Y quien ama y respeta a los caballos debería considerar esto seriamente. El rodeo está organizado para que los animales siempre pierdan. Eso no puede ser un deporte. Ellos no pueden escapar de la media luna y luego los novillos eventualmente sí van a terminar en el matadero. Y a veces los caballos también. Necesitamos hablar de las emociones de los demás animales desde una perspectiva ética para tener un debate maduro y real respecto a esta práctica. El rodeo es una expresión humana de control, de dominación, de sometimiento, de un pasado más brutal, de una forma de abuso de poder. Una tradición simplemente no es una justificación para ejercer actos que implican explotar a quien se encuentre en una situación de mayor debilidad o vulnerabilidad. Este reconocimiento debe producir un efecto en la forma en que interactuamos con los demás animales, en las leyes y las políticas públicas. Y este Congreso tiene una responsabilidad sustantiva en este sentido de sensibilizarse e informarse respecto a lo que he planteado acá, para lo cual como Fundación ofrecemos toda nuestra ayuda. Para terminar, podemos rescatar todas las tradiciones que sean compatibles con el respeto a la vida e integridad de los humanos y no humanos. La cueca, por ejemplo, la cueca es una expresión musical hermosa y es un baile que tiene mucha picardía. A mí personalmente me gusta mucho la cueca y definitivamente se puede bailar cueca y no existir el rodeo. Entonces, que las medias lunas se transformen en huertos comunitarios, espacio para hacer ferias con emprendimientos, tocatas, que crezcan las flores en las medias lunas y que nunca más un animal sea expuesto al miedo, al pánico o a un golpe de electroshock por no querer levantarse. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doña Catalina. Catalina. Sí, le pido también, si al igual como le pedimos a la otra expositora, si usted vio que lo tenía por escrito, si le puede hacer llegar a la Secretaría. Sí, por supuesto. No sé si, ideal me imagino por mail para tenerlo, para poder adjuntarlo, así como en su presentación también dijo que quería adjuntar otro documento. Este es el momento también para poder dejarlo ahí incorporado a la presentación. Perfecto, muchas gracias. En tercer lugar, tiene la palabra doña... ¿Arregló el problema o todavía no? ¿Sí? Ya. Sí. Quería consultar si podíamos exponer nosotros ahora, porque por temas laborales nos vamos a tener que retirar un poquito antes de la sesión. Ella es doña Francisco Ugalde. ¿Y cuánto tiempo dura su exposición más o menos? 10 minutos, no más allá de eso. ¿Le damos entonces? Ya. Entonces, le doy la palabra al representante de la Fundación Abogados por los Animales, doña Francisco Ugalde. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Y le pido igualmente, al igual que todos, que nos envíe su presentación a la Secretaría, por favor. Sí, terminando la exposición la hacemos llegar.
Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra, doña ¿Se Francisca. ve la pantalla, cierto? Sí, se ve. Ya. Bueno, nosotros como Fundación Abogados por los Animales venimos a exponer sobre el proyecto de ley que busca declarar al rodeo como deporte nacional, el proyecto de ley número 15.910-29. Respecto a este proyecto, vamos a analizar los principales argumentos que se dan a favor de este proyecto y hacer los comentarios respecto a ello. En este sentido, en el proyecto de ley se plantea que el rodeo es una actividad popular y representativa de la identidad nacional. En este sentido, nosotros planteamos que el rodeo chileno difícilmente puede ser sindicada como una actividad popularmente extendida, pues históricamente ha resultado de difícil acceso, ya sea por cuestiones económicas o territoriales que pasamos a analizar ahora. Por un lado, en el ámbito económico, los caballos que se utilizan en el rodeo, sus valores van desde los 2.500.000 a 5 millones de pesos cada uno de ellos. Esto de acuerdo a las cifras indicadas por la Federación de Rodeo Chileno y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos. Por su parte, las monturas que se utilizan en los caballos van desde sus valores desde 260.000 pesos a 990.000 pesos, de acuerdo a lo que se indica en estas páginas, sin hablar de el costo de las vestimentas y los accesorios de la indumentaria, como la preparación de la media luna. Por lo tanto, no es que cualquier persona pueda practicar el rodeo. Por su parte, respecto al arraigaje nacional de esta actividad, suele ser que se da en el Valle Central, pues localidades de la zona centro y centro-sur del país. Por lo tanto, es una zona bien limitada de nuestro país en que se da esto. No es una actividad típica que se dé en el norte, ni tampoco es una actividad que se dé en la zona sur o en la zona austral. Por lo tanto, ahí nos lleva a ciertos cuestionamientos de categorizar un deporte como nacional si es que no se extiende por todo el territorio de la República. Por lo tanto, también nos lleva a cuestionar la representatividad nacional de la actividad, debido a que hay otras actividades que generan mucho más unidad y representatividad democrática. No sé, si uno ve los partidos de fútbol, los partidos de tenis, hay un mayor sentimiento nacional que puede llevar a estas actividades que son más bien limitadas en ciertas zonas. En segundo lugar, nos gustaría hablar sobre el reconocimiento y protección de los derechos animales, que ha sido una temática que ha ido avanzando en nuestro país, ya sea en la Ley 20.380, que es una normativa destinada a conocer, proteger, respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitar sufrimientos innecesarios. Además de esta la dictación de la norma, encontramos la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, que establece los principales deberes y obligaciones como derechos de los tenedores y de sus animales. También encontramos la discusión y todo lo que se dio en el proceso de convención constitucional del periodo 2021-2022. Dentro de las normas que se buscaba consagrar en esa constitución, se encontraba una que buscaba consagrar a los animales como sujetos de especial protección, donde el Estado debía protegerlos, reconocer su sintiencia y el derecho a vivir vivir en un lugar libre del maltrato. En ese sentido, este sentir nacional, porque esta normativa fue reconocida a partir de la iniciativa popular de norma de esa época, es algo que se extiende al día de hoy en el proceso actual constitucional, donde la iniciativa Chile por los Animales ya alcanzó los 10.000 apoyos por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, sería una de las normas que se va a discutir en el Consejo. En segundo lugar, encontramos el rodeo como actividad deportiva. En este sentido, el rodeo es declarado una actividad deportiva por la ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 20.380 sobre protección de animales. Pero no obstante a esto, es pertinente revisar la situación a la luz de la normativa deportiva. En este sentido, está acá el artículo 2 de la Ley 20.686 establece que a esta normativa le corresponde reconocer los programas de su sector y todas las actividades físicas como especialidad o modalidad deportiva. Y en este sentido se decreta el decreto 5/2015 del Ministerio del Deporte, que es reemplazado por un nuevo reglamento a través del decreto 10 de 2021, donde establece una serie de criterios y etapas que se tienen que cumplir por parte de la federación para poder considerar una actividad como deporte. En este sentido se ve que el legislador no lleva a cabo el procedimiento, sino que
impone esta actividad como deporte sin cumplir con el procedimiento, sino que más bien dicta una norma pasando a llevar todo lo que establece esta ley respecto al deporte. También nos gustaría hablar sobre el argumento que plantean de que en el rodeo los animales no son maltratados. En este sentido, las personas que defiendan el rodeo indican que no existe un maltrato animal, sino que estos animales tienen los cuidados básicos como acceso al agua, a una comida en las pesebreras o que se les liman las pezuñas, siendo que esto es el mínimo exigible para la tenencia de un animal. Y en este sentido nos lleva a pensar en los dos animales que están involucrados en el rodeo, que serían los caballos y los novillos. En este sentido, hay un desconocimiento de las necesidades básicas de los caballos, debido a que estos se los encierra en pesebreras, siendo que estos animales son gregarios y tienen un sentido de comunidad, y a estos se los separa y se los encierra. Si uno revisa los implementos o cómo los animales van preparados, se ve que hay herraduras que no son aptas a la fisonomía del animal, sino que se realizan de forma más cóncava, con el simple objeto de estilizar la puesta en escena, para que las patas delanteras del animal queden justo por debajo del pecho, lo que afecta la morfología del animal a mediano y largo plazo. También vemos que los adaptadores de monturas que se deben utilizar no se utilizan en nuestro país. Estas monturas, estos adaptadores tienen por objeto generar el menor daño posible al animal, pero lamentablemente en nuestro país no se exigen ni se cumplen, por lo tanto no se toman estas medidas preventivas respecto a los animales. En segundo lugar, nos toca hablar de los novillos y que hay conductas que no los protegen y que les generan daño o sufrimiento antes del rodeo, en la realización del rodeo y con posterioridad. Respecto al trato antes del rodeo, se les remueve del lugar en que vive y se los traslada a recintos cercanos a las medialunas con anterioridad a la fecha de la realización de la actividad, lo que genera un malestar emocional y físico debido al estado de adrenalina y elevados niveles de cortisol que presentan por el estrés a los que son sometidos. Durante la realización del rodeo hay que tener en consideración que el novillo es embestido por el caballo, el cual con el jinete y sus monturas pesan aproximadamente 500 kilos. Y estos son impactados a casi 30 kilómetros por hora, lo que genera microfracturas y daños evidentes a los novillos que siguen luchando por arrancar. En este sentido, dentro de las lesiones causadas que hay data, se encuentra que los pulmones se les llenan de aire por la energética o compresión, revienta algunos de los pequeños alvéolos pulmonares, las articulaciones y la columna vertebral se ven apretadas por la presión ejercida, y eso revienta bases musculares y ligamentos y se luchan las partes más débiles dentro de los daños que se generan, además del sangramiento nasal, del sangramiento bucal, las lesiones generadas en las costillas, entre otras. Con posterioridad, queremos hacer mención de las actividades con animales que en su tiempo se realizaban, pero que implican maltrato y que hasta el día de hoy han sido prohibidas. Se encuentran las corridas de toros y peleas o riñas de gallos. Estas actividades tienen como origen en la época colonial. En el caso de la pelea o riña de gallos, era una actividad que reunía a la clase alta como la clase baja en un mismo establecimiento. En cambio, las corridas de toros eran una actividad que incluían a otras a su alrededor, con muestra de pasteleros, con muestra de trajes, vestidos, y que por distintas situaciones terminaron siendo prohibidas. En el caso de la corrida de toros siempre hubo un choque con la Iglesia Católica respecto a considerar esta actividad como pecado o no. En este sentido, esta actividad fue creciendo en nuestro país, se da principalmente en la región de La Serena, en Petorca, en Valparaíso, pero fue prohibida con posterioridad debido a ser un acto de barbarie que no reflejaba el espíritu de la independencia, que ahí pasa a tener un pensamiento más racional. Lo mismo con la pelea o riña de gallos, se encuentra que esta actividad deja de ejercerse en nuestro país por un acto de violencia que implican, no solamente en su realización, sino como medio, como fin, implicaban violencia,
y este pensamiento independentista buscaba terminar con estas actuaciones arcaicas y buscaba dar lugar al pensamiento, a las ideas y pasar a actividades un poco más evolucionadas como el teatro, entre otras. Respecto a la prohibición de estas actividades, en el año 1823 se promulga la ley que busca produce la abolición de las corridas de toros, y en cambio, respecto a la pelea de gallos, encontramos la prohibición a esta actividad en el artículo 11 de la ley 21.020. En este artículo lo que se prohíbe es cualquier pelea de animales y se castiga como maltrato animal. Se castiga a quienes las organizan como a quienes las difunden. En el caso de las personas que las difundan, se les castiga con una multa en unidades tributarias. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias, doña Francisca Ugalde, por la exactitud, los 10 minutos además. Se agradece para que tengamos tiempo suficiente para las preguntas, ¿no es cierto?, al final de las exposiciones. En cuarto lugar, le doy la palabra a la representante de Santiago Animal Save, la señora Jessica Barros. Doña Jessica tiene la palabra. Le pido que prenda el micrófono para que quede... Buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Jessica Barros, soy médica veterinaria, candidata a magíster en bienestar animal en etología aplicada en animales de producción. Ese es el motivo por el cual estoy acá y porque soy la organizadora, como dijo acá el diputado, de la organización Animal Save. Y en este caso venimos también a presentar nuestras objeciones al respecto del deporte del rodeo chileno. Inicialmente tenemos que hablar acerca de qué es bienestar animal, ya que muchas veces se confunde lo que es el bienestar animal, y el bienestar animal es una definición científica que da la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que señala que el bienestar se le asigna un estado tanto físico como mental en el animal. Y eso hay que hacer mucho hincapié porque nos hemos fijado siempre en el estado físico de los animales, no solo de los animales utilizados en deporte, sino también los animales utilizados como mascota, como alimento y otros, ¿ya? Además indica que los animales tienen que tener buenas condiciones tanto para vivir como para morir, o sea, en la extensión de su vida, y deben contar con los principios básicos de bienestar animal, que son los que nosotros ya sabemos, que estén sanos, bien alimentados, con seguridad, no sentir dolor, miedo, no sentir calor, frío, etcétera. Y esto está en el Código Sanitario para los Animales Terrestres actualizado en el 2022 de la OMSA. Entonces aquí ya podemos cuestionar un poco el tema del rodeo, porque siempre las personas que están a favor, sean simpatizantes, sean jinetes de rodeo o bien dueños de novillos, hablan acerca del estado físico de los animales, pero no hablan del estado mental de estos. Para hablar de bienestar tenemos que saber que actualmente también se está considerando el dominio mental acerca del bienestar animal. Se indica la nutrición, el entorno, la salud física, la conducta, y todos estos llevan a tener el dominio mental, que da experiencias positivas como experiencias negativas. Y esos son los que nosotros les tenemos que dar a los animales de los cuales estamos a cargo. Acá también vemos que en el rodeo, cuando uno evalúa la situación de la media luna, claramente nos encontramos con un juego de atacar un caballo a un novillo, donde se ven en sus expresiones faciales y en su conducta, como ya habló la doctora Jessica también, experiencias negativas. Y por otro lado tenemos el dominio de la conducta, donde hacemos que dos animales que naturalmente no se van a atacar entre ellos, se les está enseñando, entre comillas, a realizarlo.
porque un caballo naturalmente jamás va a embestir a un novillo. Nunca. Y el novillo naturalmente lo que va a hacer siempre va a alejarse del caballo, pero no por ser caballo, sino porque viene algo más grande que él, que lo está atacando y lo está arrinconando en la media luna. Acá nosotros estamos dañando la conducta de dos individuos herbívoros que no tienen nada que ver con nuestra nacionalidad. La protección en Chile con respecto al bienestar animal se encuentra, como ya hemos hablado todos, la Ley de Protección Animal, pero la cual lamentablemente deja excluidos los deportes como el rodeo, las corridas de vaca, los movimientos de rienda y otros deportes ecuestres. Y estos están regularizados por sus reglamentos internos. Existe un manual hace muy poquito, 2020, al respecto, que también habló la doctora Jessica, con respecto al bienestar animal para el rodeo chileno, ya que es la nueva base a la legislación vigente de la federación. Y fue creado por especialistas, por científicos de bienestar animal, de animales de ganado, de caballos y novillos. Pero ¿qué ha ocurrido con este manual? Actualmente hay pocas tesis que aún no han sido publicadas, por lo tanto no puedo dar nombre de los científicos, que han visto que en el rodeo hay ciertas falencias. Una, el manual no está siendo 100% efectivo porque no se están realizando las cosas al 100%. Y dos, porque lamentablemente se incurre en errores de reglamento, y lo voy a decir errores para decirlo de una forma más suave, en que no hay médicos veterinarios en los rodeos en Chile. En muchos rodeos no hay un médico veterinario que esté viendo que el caballo no esté con una cojera reciente para sacarlo inmediatamente del rodeo y no seguirlo lesionando, o que el novillo también esté en problemas. Cuando se hace algo es porque es un problema evidente. Un novillo le sangró la nariz, un caballo cogió abruptamente, que cualquier persona que no tenga conocimientos veterinarios lo va a notar. Ahora tenemos que pensar también en el dolor. Acá siempre hablamos del maltrato, pero hay algo que es una sensación que es individual e independiente en todos. Acá todos, si le preguntamos qué es el dolor y cómo sienten cada cosa, va a ser totalmente diferente, y dolor es una sensación sensorial, o sea, que la siente en mi cuerpo, y además emocional, o sea, está en mi mente. Cuando yo siento su dolor, no solo me duele un brazo, sino también siento un desagrado, una pena o alguna otra emoción asociado a esto. Lo mismo se ha estudiado en los animales no humanos, y esto está asociado a una lesión tisular, o sea, una lesión corporal real o potencial. Eso quiere decir que también reacciona el dolor a algo que posiblemente vaya a ocurrir. Por ejemplo, si yo toco algo caliente, voy a sentir dolor, pero no voy a tener una lesión porque esto va a ser rápido. Acá me gustaría que se enfocara esta foto, que la pudieran ver los diputados que están acá presentes. Acá hay una distocia, hay un problema de parto, acá vemos una vaca. Esto es lo normal que se realiza en el campo a diario, donde hay un trabajador que tracciona un feto. Varias veces se utilizan cadenas para traccionar, y esto se le pregunta a cualquier persona que trabaja en el campo y va a decir que esta vaca lo más probable es que no sienta dolor. ¿Por qué? Porque se dice que estos animales son estoicos, o sea que son resistentes al dolor. Eso no es así. Lo que pasa es que la conducta facial, la conducta no verbal de los animales son distintas a las de nosotros. Y acá vemos una vaca con dolor. Una vaca con dolor se comporta de forma distinta a un humano, a un perro, a un gato. No va a gritar, no va a salir corriendo, no te va a arañar, sino más bien vemos cosas como abrir más los ojos, mover las orejas hacia atrás, la contracción muscular de los músculos masticatorios, que es lo que tiene esta vaca a la cual se le está traccionando este feto. Y lo mismo es lo que podemos ver acá en el rodeo. Vemos un ojo bien abierto, se ve la esclerótida incluso, que indica, como dijo la doctora también antes veterinaria, miedo, dolor.
están las orejas hacia atrás y está contraída toda la musculatura masticatoria. O sea, este novillo efectivamente está recibiendo maltrato animal. ¿Por qué? Porque su estado mental, no sabemos cómo está su cuerpo porque no está evaluado físicamente, pero sí, etológicamente, él está siendo maltratado de forma mental. Ahora, lo complejo del nuevo manual es que se autoriza la picana eléctrica. Varias veces nosotros levantamos querellas sobre maltrato animal en el rodeo, pero en este nuevo manual del 2020, hecho por científicos veterinarios, indica que se puede utilizar la picana eléctrica, pero en casos aislados. Pero ya está en un reglamento, lo cual a nosotros, como protectores de los derechos animales, nos parece un poco complejo, porque ya está escrito y ya lo pueden utilizar, y es algo que nosotros hemos sancionado de forma latente, tanto en tribunales como en las calles, el uso de este instrumento. Acá podemos ver lo mismo con respecto a la vaca, el tema de las caras de dolor y miedo de los caballos, porque también no evaluamos mucho a los caballos, nos preocupamos de los novillos porque son embestidos, pero ¿qué pasa con los caballos? Si esta práctica tampoco es natural para ellos. Existe la evaluación también de evaluar el ojo, las orejas, los músculos masticatorios, etc. Además, los caballos también tienen lesiones de otro tipo, por ejemplo con las espuelas. ¿Para qué se inventaron las espuelas? ¿Para bailar cueca y que suene bonito? ¿O para utilizarlas para estimular al caballo? Para estimular al caballo, y muchas veces pasa por mal uso o por accidentes que ocurran estas lesiones en los caballos en rodeo. Acá, otro abuso de novillos, la tracción de cola. La tracción de cola no se puede hacer ni en rodeo, ni tampoco se puede hacer en ganado que esté en matadero, en producciones y otro, porque está sancionado. No deben ser trasladados por tracción de cola, por dobleces de cola, por palos, sino más bien deben ser trasladados de formas más sensibles. Ahí en la cola existen terminaciones nerviosas, lo cual pueden generar dolor, incluso postración en un animal si un manejo es muy intenso. Acá quiero mostrar además una lesión en un caballo que se nota muy poco, pero para la gente que es entendida la va a ver cuando pasa el caballo ahí. Ese caballo tiene una clara cojera, está con un problema en cadera serio, probablemente alguna lesión en los músculos glúteos, y además de ser médico veterinario también he hecho estudios en rehabilitación y kinesioterapia en animales, y lamentablemente en Chile uno no ve a caballos con kinetape u otras cosas. Tal vez sería apropiado tener un médico veterinario experto en rehabilitación dentro de los rodeos, no solo un médico veterinario clínico, el cual pueda ver, así como se llama deporte, a todos los deportistas, al jinete, al caballo y al novillo, pueda evaluarlos igual como se evalúa a otros deportistas en el desempeño. Por ejemplo, un futbolista, cuando un futbolista sale del entrenamiento o sale del juego, tiene a sus kinesiólogos, tiene a sus doctores de base. Acá no los tenemos, acá está indicado solo un médico veterinario y varias veces no existe. Entonces, ¿quién protege a estos animales? Acá tenemos otras cosas importantes biológicas como la visión del caballo. Muchas veces el caballo no puede ver al novillo. ¿Por qué? Porque el novillo está más abajo de él. Él tiene un punto ciego en la frente y además ve por este lado, y bajando puede ver al novillo. Pero como lo traccionan y lo tiran hacia él, muchas veces no lo ve. Y por eso pasan este tipo de expresiones. Estos son videos de rodeo, de páginas de rodeo. Ese caballo no la está pasando bien. ¿Y por qué? Porque es un animal que no debería estar golpeando a otro. Es un herbívoro, es un animal de pastoreo, no es un animal que está embestiendo a otros animales. Acá también me gustaría mostrar, si me permiten, que muchas veces la defensa es que los animales son queridos por las personas de campo. Acá vemos una publicación de una persona que dice: ahora voy a poder topear mis potros.
fue a la feria de ganado, se compró sus novillos y va a ir a entrenar al rodeo. Lo cual también nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en los entrenamientos de rodeo? ¿Cuántas veces pasan esos novillos por la media luna? Eso tampoco lo sabemos. Solo sabemos por reglamento que pasa un novillo por la media luna en los rodeos federados. Gracias. Muchas gracias, doña Jessica Barros. Y en quinto lugar, y después para poder dejar espacio para tanto para las dudas, para las preguntas, como para el acuerdo que tenemos que tomar al final de la sesión, le doy la palabra al representante de la Fundación Animales Libres, don Mauricio Serrano. Buenas tardes, honorables diputadas, diputados, organizaciones presentes, público general. Mi nombre es Mauricio Serrano, soy administrador público de la Universidad del Paraíso, soy fundador de la ONG internacional Animal Libre, que trabaja en más de 6 países, pero siendo fundada en Chile, se expande a otros países, y actualmente soy director para Veganuary, una organización del Reino Unido, y represento a Latinoamérica. He estado trabajando por cerca de 20 años en el movimiento por los derechos de los animales, informando y educando en función del respeto y la consideración moral que les debemos a los demás animales, levantando políticas públicas, informando y educando y generando esto a nivel nacional como también en otros países de Latinoamérica. Quiero partir señalando en un sentido totalmente aclaratorio ante el contexto de la situación que yo, como mi organización, las organizaciones presentes, somos conocedoras del rodeo, algo que hace algunos días quienes se presentaban decían que desconocíamos, y era la ignorancia la que primaba ante nuestras premisas y discusiones y puestas que nosotros instalamos en la mesa para discutir el rodeo. Y no es así. Yo crecí en Sonahuasa, en la sexta región, crecí en Rancagua, en Machalí, tenía alrededor a los Cardemil, Ureta, quienes practicaban el rodeo y eran amigos míos, y con cuales yo asistí desde que era pequeño, adolescente, a estas prácticas de rodeo, y sobre todo en fechas quizás también bien típicas, como el Champion, donde impulsan e intentan impulsar a la ciudad para que gire en torno de esta actividad. Pues bien, conozco esta práctica, como también Animal Libre, la organización que hoy represento, y viene a instalar aquí la discusión sobre esta problemática que se vive, que nos divide, y es que nosotros hemos, desde el año 2010 a la fecha, comenzado nuestro trabajo en torno a lo que es el rodeo, pues como bien conocíamos y vimos, existía un evidente maltrato a los animales. Hemos generado investigaciones, las primeras investigaciones audiovisuales, donde se mostraba la violencia que existía en el rodeo, no solo en la esencia misma de cuando salen del apiñadero estresados, atemorizados y se impulsa a ser golpeado en la quincha, sino cuando el animal se resiste a volver a ser golpeado, ¿no? Esta dinámica dura 3 y 2 minutos, donde en las diferentes quinchas de esta media luna se le ataja, se le golpea, pero no vemos y no se muestra cuando el novillo por sobre sus patas arroja en la tierra y lo obligan el colero a ser levantado a través de torceduras de cola que tenemos documentadas. Ya ha sido público conocimiento aquello. Daniel Albacete ha hablado sobre esto en diferentes documentales que hemos subido, la actriz Catalina Saavedra. Y no solo eso, hemos visto cómo con un puñado de tierra el colero le arroja sobre el hocico al novillo para ser levantado. Y otras prácticas que vemos son horrorosas que se le han realizado. Hemos documentado patadas también que le hace el colero para poder obligar al novillo, porque no es solo necesario que vuelva a ser utilizado en la media luna. De hecho, por eso ellos argumentan que se le ocupa una sola vez, porque dicen quizás por bienestar, para que el animal no sufra, pero no, es porque ellos son conscientes de lo que va a pasar en una segunda instancia con él, y por eso en el minuto en el que ya se le golpeado, se arroja, no quiere volver a levantarse, y por eso no intentan volver a ocupar ese novillo, porque no es útil y efectivo para la práctica del rodeo. Esa es la razón fundamental de por qué no vemos al novillo repetidamente siendo ocupado, y son cientos de novillos que son arrendados para esta práctica. Ante eso,
nosotros y la evidente registro, la evidencia que tenemos nosotros, hemos movilizado a mucha gente porque ahí, como bien decían las profesionales veterinarias, está la sintiencia de los animales. Ellos tienen experiencias positivas o negativas ante la posibilidad de sentir, de tener este sistema nervioso centralizado, y como nosotros queremos evitar las experiencias negativas, el dolor, el sufrimiento, el padecer, y acercarnos a las experiencias positivas como la felicidad, la armonía, la tranquilidad que nos puede dar una situación alejada de este estrés que se vive en el rodeo. Ante esto, no solo hemos adherido a miles de personas, cientos de miles de personas a este movimiento en pro de los derechos animales y contra el rodeo como organización animal libre, sino que hemos sumado a nuestro movimiento a ex-corraleros. No sé si ustedes tenían conocimiento de aquellas, diputados y diputados. Ex-corraleros. Nosotros sumamos a la primera corralera que participó del rodeo, Victoria Carvajal, que es de hecho veterinaria. Ella se adhirió a nuestro movimiento luego de entender el sufrimiento que padecían los animales, y en ocasiones anteriores donde tenía la posibilidad de exponer con animal libre, hemos tenido registros audiovisuales, videos de ella exponiendo justamente todo lo que ella vivenció, lo que practicó en el rodeo y el impacto que llevaba a realizar esta actividad tradicional. Tenemos a Victoria Carvajal. Desconozco totalmente si los corraleros, los clubes de guaso, han adherido quizás a una vegana, un vegano, a una persona de los derechos animales. Desconozco y creo yo que no, para nada. Pero sí nosotros hemos sumado gente que corría rodeo y se dio cuenta del sufrimiento y el padecer que viven estos individuos en esa actividad. Y no solo Victoria Carvajal, sino también hemos sumado de la familia Guzmán en el sur corralero, muy conocidos, a un hijo de ellos, Gonzalo Guzmán, que participó en nuestras grandes manifestaciones contra el rodeo hace algunos años, antes de la pandemia, por supuesto, y que están documentadas, que están cubiertas por la prensa y que son muchísimo más grandes de las que señalaban aquí hace algunos días habían realizado quienes practican y apoyan el rodeo. Ellos dijeron que hacían manifestaciones a nivel nacional, bien las nuestras, y que están registradas, fueron aún mayores. Y de hecho no nos saltamos ningún reglamento, ningún resquicio legal. Ellos sí, al llevar a gallos de pelea, que como bien señalaban estaban prohibidas, y lo mostraban como trofeos a estos gallos, ¿no? Cuando marchaban por los Andes, por San Felipe, mostraban, ¿no?, a los gallos de pelea como un objeto, como destacándolos, y algo está totalmente prohibido. Nosotros, además de sumar a Victoria Carvajal, Gonzalo Guzmán, hemos sumado a más de 200.000 personas que han firmado, no solo para detener este proyecto, que es un sinsentido totalmente, sino 200.000 personas que han firmado para que el rodeo no sea considerado siquiera deporte. Y ustedes pueden ingresar y pueden ver a las más de 200.000 personas que han firmado para que el rodeo no sea considerado deporte y el Ministerio del Deporte cambie su consideración y respeto sus reglamentos, porque los reglamentos del Ministerio del Deporte indican que ninguna actividad, ninguna práctica que busca ser reconocida como actividad deportiva debiese considerar maltrato animal. Y es lo que justo nosotros hemos documentado y bien han afirmado las profesionales veterinarias. Pero ¿qué significa finalmente que se inste y avance una iniciativa como deporte nacional? Es que debiese existir representatividad, debiésemos identificarnos, y algo que no es así, la verdad, en Chile. Tenemos dos polos, nos divide el rodeo. No así quizás el deporte nacional actual por ley en Chile. ¿Saben cuál es? La rayuela. La rayuela, en 2014, la presidenta Michelle Bachelet puso por ley el deporte nacional es la rayuela y no el rodeo. Entonces, aún más es un sinsentido buscar que el rodeo también sea un deporte nacional cuando ya tenemos el propio la rayuela que viene apoyado por miles de personas. Pero yo quiero avanzar, quiero que puedan revisar un documento que reafirma nuestros hechos y nuestra discursiva, que acompaña a otras encuestas, como ha sido la de Adimark, la de CADEM, en la cual se ha consultado si la población se identifica con el rodeo, y en ninguna de ellas la gente en mayoría se ha identificado con el rodeo. No me van a mostrar ninguna encuesta a ustedes, al menos que sea
sectorial, focalizada quizás en una zona donde se practique, donde en su mayoría apoyen al rodeo. Y esta encuesta, la de Criteria, Percepción sobre el rodeo, lanzado en septiembre del 2022, de percepción del rodeo, nos da antecedentes muy relevantes y que nos va a hacer reflexionar y analizar lo que hoy se está discutiendo aquí en la comisión. Primera pregunta, ¿qué tan identificado te sientes con el rodeo como práctica típica chilena? Un 75% de los encuestados señaló nada o poco identificado. Y tan solo un 12% indicó que se sentía bastante o muy identificado con el rodeo como práctica típica chilena. En cuanto a la pregunta, ¿qué tan de acuerdo estás con que exista el rodeo? Imagínense la pregunta de existir la misma práctica que hoy estamos discutiendo. Un 60% está muy en desacuerdo, según la encuesta Criteria, septiembre de 2022, de que exista la práctica del rodeo. Y tan solo un 18% señaló que está muy en desacuerdo. Esta encuesta es una encuesta a nivel nacional. Pueden ustedes ver las variantes norte, sur, región metropolitana, que siempre se mantiene una minoría de acuerdo con que exista la práctica del rodeo en todo el país. Ahora, en cuanto a las siguientes frases. Si el Estado debiera eliminar la entrega de fondos públicos para el financiamiento del rodeo, plata de nuestros bolsillos, así lo dio a entender y así se dio a entender a la práctica del rodeo, se indicó que un 61% estaría muy de acuerdo en eliminar los fondos públicos al rodeo y tan solo un 20% estaría de acuerdo que se mantuviese la entrega de fondos públicos al rodeo que existe aún a nivel regional. En cuanto a la frase, si el Estado debiera si el rodeo debiese ser considerado maltrato animal, un 63% indicó estar muy de acuerdo con que el rodeo debiera ser considerado maltrato animal. Un proyecto de ley que discutimos con el diputado Félix González y que no tuvo aprobación y no pudo avanzar, pero en su mayoría, como refleja la encuesta, debiese ser considerado maltrato animal. Solo un 20% estaría muy en desacuerdo en que se considere maltrato animal. Y en cuanto a la frase, el rodeo debiera ser considerado deporte, ¿no? Va mucho más allá de lo que estamos discutiendo hoy sobre deporte nacional, se señaló que un 65% estaría en total desacuerdo en que sea considerado como un deporte el rodeo y solo un 17% indicó a través de esta encuesta que el rodeo debiese ser considerado deporte. Entonces, ante los datos, que esto se repite con diferentes encuestas, es un sinsentido avanzar con un proyecto de ley que busque que el rodeo nos represente cuando no es así. Hoy en día los cambios culturales y paradigmáticos que se están dando a nivel nacional nos indican todo lo contrario, que las personas estamos a favor de los animales y queremos avanzar hacia su bienestar y su protección en sus derechos más básicos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio Serrano, por su presentación. Ahora abro la palabra a las dudas, preguntas, consultas. Diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los que hoy día nos acompañan. Agradezco que hoy estén todas estas organizaciones defendiendo los derechos animales. Me sumo. También una de esas firmas que está ahí es mía. Soy diputada por la región de Antofagasta y apoyo todos los movimientos que se están haciendo por el derecho animal. Creo que si bien el rodeo en su minuto fue catalogado como deporte, también eso fue producto de una mayoría circunstancial y que hoy día no representa la mayoría. Estamos hablando de que el rodeo hoy día sea deporte nacional y eso debe ser representativo. Así es que si alguien busca aquello, así como esta encuesta, debiera ser plebiscitado porque además acá hay recursos de por medio. Así es que yo creo que todos debiéramos opinar para que esto se declare o no deporte nacional. Haciendo un poco la escucha que hoy día se ha explicado de manera detallada con respecto al maltrato, del cual también estuve presente en más de alguna oportunidad y así como hay hoy día
personas que fueron del rodeo, ¿cierto?, que están apoyando el derecho y la protección de los derechos animales. También estuve ahí, también lo vi. Y hoy día más encima están colocando la picana eléctrica. Bueno, esta es la picana que hoy día se ocupa en el rodeo, ¿cierto?, la que usa el capataz en la media luna. Si todos lo ven, lo pueden tocar al final, hay un clavo. Esto es lo que ocupan en la media luna. Y así muchas otras cosas más que le ocurren al ganado, ¿cierto?, en los corrales, donde lamentablemente no les entregan ni agua ni comida porque el novillo se pone pesado, es decir, no se puede correr en la media luna. Y es muy cierto que los animales tienen clara conciencia de lo que les ocurre dentro de la media luna, porque por lo mismo no lo utilizan más de 2 veces a menos que estén obligados, como ocurre muchas veces en el norte, porque no tienen más novillos, los tienen que repetir, y el novillo sabe perfectamente lo que le va a ocurrir antes de salir. Y es cómo son maltratados en la manga. Y eso es una realidad, porque también lo dije, yo estuve en la manga, así que sé muy bien lo que ocurre abajo. Y eso no lo ve nadie. Y tampoco revisan a los caballos al final de las corridas, donde lamentablemente muchos se desquitan, y voy a usar una frase que usan en general los maestros, siempre el problema está entre la rienda y la silla, es decir, el jinete es el problema, no los animales. Sin embargo, el hombre lo único que hace es desquitarse con el animal, en este caso con el caballo. Basta ir a verlos después de las corridas y están o lesionados en las costillas o en la boca. Y si no, han recibido un castigo peor, la muerte. Muchas veces terminan arriba de los camiones porque no sirven para lo que hoy día fueron considerados. Nadie les pregunta si quieren hacer o no esta persecución. Y muchas veces terminan lesionados no solo los caballos, sino que también los jinetes y el novillo. Acá hay un riesgo que corren todos. Y peor aún, esto además se busca que sea familiar. No creo que uno como papá quiera que los hijos de uno vean este tipo de maltrato en una media luna, y más hoy día cuando se quiere buscar que el rodeo sea representativo de todos. Así es que me gustaría, sí, sé que hay veterinarios que nos pudieran explicar qué es lo que ocurre hoy día con los caballos cuando, después de esta corrida, ¿cierto?, terminan en condiciones deshidratadas. ¿Qué es lo que ocurre con esos caballos? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que viven? No sé si alguien pudiera explicar un poco para que contextualicemos lo que ocurre con este deportista que es obligado a realizar una acción que nadie le pregunta. Gracias. Muchas gracias, diputada Joana Ahumada. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta para aprovechar. Félix González tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No tengo consultas, pero solo hacer notar que se han entregado ahí 202.000 firmas, ¿verdad?, digitales. Y hay una gran parte del país, me atrevería a decir, de las encuestas que conocemos, siempre más de la mitad de Chile está en contra del rodeo. ¿Cómo el maltrato va a ser la cara visible del país? Como el deporte nacional sea maltrato animal. Y por eso presentamos en su momento un proyecto de ley para, en el mismo artículo que aquí se expuso, el artículo 16, en lugar de exceptuar al rodeo, las corridas de vaca, las jineteadas, declararla en ese mismo artículo como maltrato animal. Ese proyecto en el periodo anterior sufrió de mucho bullying, ¿eh? Y nosotros también. El exdiputado Prieto nos invitó a irnos del país, que éramos pocos chilenos, por pretender prohibir el rodeo. Y yo creo que esta es la oportunidad también de plantear en este proyecto en particular, que quiere poner como estandarte del deporte nacional el rodeo, decir con mucha claridad que para que algo así ocurra tendría que al menos ser algo que no fuera controversial, algo que nos uniera, como cantar el himno nacional en el estadio, ¿eh? Algo que nos una a todos. No puede ser que este en particular, no estamos discutiendo la prohibición en este momento, ¿no? Estamos discutiendo si nos representa a todos o no nos representa a todos, o nos representa a la mayoría al menos, pero la verdad es que la mayoría de Chile está en contra del rodeo. Y creo que el cambio cultural que se está produciendo en las mismas familias de corraleros, en donde les sale una hija o un hijo animalista, ¿no?, o antiespecista, y por la conciencia que tenemos hoy día de que hay nosotros decimos una persona no humana, ¿no?,
algunos se ofenden cuando decimos personas no humanas, sobre todo del mundo de la religión. Al menos otro ser, ¿no? Entonces lo que le hacemos a otro ser tiene consecuencias para la otra persona. Por eso acá se habló de ética. Entonces, algo que más de la mitad de Chile considera antiético, considera que es maltrato, y hay otra parte de Chile que lo defiende, abrazo partido, estamos de acuerdo, vemos la realidad. No puede ser algo que se considere nacional. Esa es la reflexión. Y si usted me permite agradecerle también el trabajo que hacen todas las organizaciones, una parte de ellas está presente acá y creo que han representado muy bien a las otras que no han tenido la palabra. Muchas gracias, diputado González. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Entonces, no sé, ¿quién podría de usted responder la pregunta de la diputada Joana Humá? ¿Quién se anima? Que podría dar un poquito una idea general de lo que pensaría un médico veterinario que no trabaja efectivamente en eso. No quiero que se me acuse de que no soy especialista en caballos, pero probablemente es parecido a animales que se han ejercitado mucho durante una carrera, y son animales que sí pasan por un entrenamiento para eso. Entonces, yo no quisiera que quedara eso como el principal argumento, porque como yo mencionaba al principio, los caballos corraleros son, y lo mencionaron otras personas luego en sus exposiciones, el valor que tienen. Se les da mucho valor y por lo tanto algo de atención tienen, porque su uso en rodeos es prolongado, o eso es lo que se intenta. Entonces, no estoy diciendo que lo pasen bien en el rodeo, pero es más considerado su bienestar o al menos su salud física, no así la de los bovinos. Por eso era lo que yo planteaba, que los que están más afectados son los bovinos. Los caballos sí tienen algunas lesiones, a veces crónicas, pero el gran problema que existe con el rodeo es que no hay datos que sean tomados de manera independiente, no por médicos veterinarios que trabajen para la Federación del Rodeo. Eso es algo que si la Federación quiere mantener la posición de que esto no es maltrato animal o de que no hay nada de maltrato animal, no habría nada que temer con dejar que veterinarios independientes, no de organizaciones animalistas y no de Federación del Rodeo, tomaran datos para ver si es que hay algún daño físico o algún daño en la salud mental de los animales. Gracias, doña Jessica. No sé si alguien más, diputada Nullado, tiene la palabra. Presidente, yo agradezco la posibilidad de escuchar las visiones diversas con respecto a este proyecto. Sin duda es un proyecto que debiera tener una mayoría, para lo cual también esta comisión y las demás comisiones que seguramente igual algunas solicitarán, o de lo contrario se votará en la sala y tendremos que también ahí cada uno contar con los aportes que nos han señalado quienes han expuesto, porque es una realidad lo que han señalado las defensoras de los animales, que en este caso son veterinarias, como lo señaló también el expositor de Animal Libre, porque efectivamente en el pasado esto se entendía como una diversión, sin considerar al animal que salía dañado. Hoy día los tiempos han cambiado, la ciudadanía tiene una percepción distinta, por lo tanto también ante eso es importante que se haya podido escuchar en esta comisión, pero posteriormente cada uno tendrá también su opinión aquí en la comisión, como así también en la sala. Así que yo creo que aquello va a ser importante, pero lo positivo es que se abre a que todos puedan tener la opinión diversa, y en eso también le agradezco, presidente, porque si van a haber algunas otras presentaciones siguientes en una comisión más, tal vez posteriormente se estará votando. Así que yo valoro aquello porque
mi opinión tiene que ver con el cuidado de los animales, pero aquí trascendimos en que esto sea un deporte nacional y ahí la situación también va a ser un tanto importante la opinión de todos los parlamentarios, pero también importante la visión que nos aportan las diversas organizaciones como la que hemos escuchado acá. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. No sé si algún parlamentario o parlamentaria quiera hacer algún comentario. Presidente. Diputada Riquelme. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los expositores que han estado el día de hoy. Ha sido muy ilustrativo las exposiciones de cada uno de ellos. Yo vengo de una zona guasa, vengo de la región de O'Higgins como el último expositor. He vivido en la comuna de... Diputada Riquelme, no sé lo que está diciendo, se le corta la señal. Ahí sí, que en el campo es una actividad importante, sin duda, el rodeo. Pero cuando vemos actividades como el Champion de Chile u otras, nos damos cuenta de que es un deporte de élite, que es un deporte que practican unos pocos. Basta saber el monto que financian los gobiernos regionales y los municipios en cada una de estas actividades, y que es un dato que vamos a solicitar sin duda. Creo que, por sobre todas las cosas, más allá del dinero y más allá de la élite, hay un tema de respeto hacia los animales. Hace mucho tiempo considerábamos que matar a los cristianos era legítimo. Hace mucho tiempo considerábamos que los esclavos eran legítimos. Hace mucho tiempo consideramos que la mujer casada era incapaz. Bueno, en 20 años más nuestra generación va a decir, ¿cómo es posible que sea el único deporte en que el objeto sea un animal, sea un deporte nacional? No, eso no quiero para las futuras generaciones. Con todo el respeto que me merece mi zona guasa, porque amo las tradiciones del campo, yo creo que lo que han expuesto aquí es muy claro. Solo quiero hacer una pregunta a la penúltima expositora, presidente, respecto de si existe alguna posibilidad de que el rodeo se realice con veterinario presente, como se señaló, si existe esa opción como una actividad legítima y que garantice el bienestar animal, o no lo cree posible derechamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada Riquelme. Doña Jessica Barros tiene la palabra. Ya. Primeramente, mi posición puede ser un poco sesgada, ya que yo considero que el uso de los animales no es correcto en ninguna circunstancia. Soy médica veterinaria, vegana y antiespecista. Pero viéndolo desde la ciencia y desde lo que indican los 5 dominios del bienestar animal, yo creo que a pesar de realizarlo bajo todas las condiciones que yo eventualmente nombré, como médicos veterinarios dedicados a rehabilitación, médicos veterinarios equinos dedicados a clínica de equinos, etcétera, se está vulnerando el estado mental de estos animales y se está vulnerando el comportamiento propio de estos animales. Por tanto, se está realizando daño en ellos. Así que yo creo en lo personal, sabiendo de la ciencia del bienestar, que el rodeo no corresponde a una actividad normal para estos animales y por tanto no debería ser realizada. Gracias. Muchas gracias, doña Jessica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces aprovechamos de agradecerle a todos los expositores del día de hoy. Les recuerdo a quienes no han enviado, si nos pueden enviar a la Secretaría, que me lo pide constantemente, cada una de sus presentaciones para que quede incorporado, ¿no es cierto?, a la historia de la tramitación de este proyecto de ley. Así que suspendemos un minuto para que puedan retirarse tranquilos, salvo que alguien quiera quedarse, no hay problema, pero vamos a ver ahora cuándo funcionamos en la comisión, en la región del Maule y de O'Higgins, por el tema de las inundaciones. O sea, se suspende por un minuto.
¿En cuándo y dónde sesionamos en forma presencial, atendida las inundaciones que hemos vivido como país, especialmente en la zona centro-sur? Yo en el chat de comité inicialmente había propuesto sesionar esta semana, había pensado un día en la sexta, un día en la séptima, jueves, viernes, pero me gustaría escuchar opiniones no solamente respecto a la fecha, sino que también respecto a los lugares, donde imagino también vamos a tener algunas diferencias. No sé qué proponen cada uno de ustedes para ver cómo ordenamos la agenda y por último, mañana podemos tomar la definición final, pero saber qué es lo que, cuáles serían las fechas y los lugares donde les gustaría a cada uno poder sesionar. ¿Abro la palabra? Presidente. Diputado Donoso. Yo preferiría que fuera más bien esta semana, ya que hay cosas con relativa urgencia que hay que ver. Por ejemplo, el cambio de cauce de los ríos que hoy día se encuentra en el Mataquito es un tema urgente que debe abordar el Ministerio de Obras Públicas y creo que hay que ponerle un poco de presión a eso, porque si no, lamentablemente para esos agricultores ya van a perder sus campos, ¿no? Por eso creo que es mejor lo urgente. Y en cuanto al lugar, yo preferiría en la región del Maule las zonas que afecta a la cuenca del Mataquito, entendiendo la cercanía a la carretera. De repente Licantén es más difícil, pero sí podemos ver la situación en Gualañé, que es más cercano, que es de fácil acceso y que ya se nota evidente cuáles son los efectos de estas crecidas de río en cuanto a la agricultura. Muchas gracias, diputado Donoso. Diputado Bugueño. Sí, gracias, presidente. En el mismo sentido que dijo el diputado Donoso, en la región de O'Higgins también, bueno, tuvimos muchos problemas con el río Tinguiririca, que sin duda afectó a los agricultores desde Puente Negro, San Fernando hacia Palmilla, ya también por el Valle Cachapual, San Vicente. Yo también sugeriría hacerlo esta semana, no sé si jueves o viernes, ya sexta y séptima región, pero ver la posibilidad también en el sector que sí fue afectado y perdimos muchos vacunos en el sector de Palmilla. Esto es digamos, en el distrito 16 de la región de O'Higgins, ya para que lo tengan a bien ahí la comisión. Muchas gracias, diputado Bugueño. Diputada Consuelo Veloso. Gracias, presidente. Yo, dado que tenemos acá 2 parlamentarios de cada región, yo soy de la región del Maule, y no hay más iniciativa, yo estaría por apoyar las 2 comunas que ellos nos señalan. No sé qué piensa el resto, como a que podamos tomar un acuerdo. Yo también, salvo que... Sí, la diputada Riquelme, eso me iba a decir que está pronto a llegar, y prorrogo por hasta 5 para las 5 para que... Presidente. Sí. Ahí sí, lo que yo quería sugerir en mi región, que la comuna de Mayo queda justo en el medio entre el distrito 15 y 16, y es una comuna que ha sufrido. No se le entendió. No se entendió. Dijo una comuna que es y no dijo cuál. Una comuna que es pequeña. Que ha sufrido. Ya, hagamos hora. Proponga algo, diputado Radek, para hacer hora. ¿Sí? Lo importante es que no nos lleve a hacer si puedo. Presidente, que podrían definirlo usted con las diputadas de la región, con las que fueron afectadas, porque ya habiéndose cumplido el objeto de la asistencia, que provenimos de las regiones más al sur, ¿ya? Los días nos van a incomodar, pero también nos podemos coordinar con los parlamentarios que están en la región, así que sería importante que pueda tomar la decisión con ellos. Si está para esta semana, así será, presidente. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputada Riquelme, aunque no crea, usted dijo la comuna que queda entre medio de las dos, y se cortó internet. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Entre el distrito 15 y el 16, que es el de Félix, está la comuna de Mayoa, en el 15 en realidad, pero justo deslinda con el 16. Y es una comuna que ha sufrido tanto daño agrícola como ganadero importantísimo. Tuve la oportunidad de estar en Salsipuedes, que es una de las localidades precisamente de Mayoa, donde fue muy grande el daño
producto del temporal, ay, que está mal el estado físico. y bueno, por ese motivo precisamente quería proponérselo a mi colega Félix para que lo considerara dentro de las posibilidades. Eso. Ya, muchas gracias, diputada Riquelme. Entonces, en principio, para conversarlo bien en la sala, quizás dos puntos más centrales podrían ser, pensando, por ejemplo, en la comuna de Mayoa, tener una sesión por la sexta región, y en la comuna de Gualañé, por la séptima región, que sean puntos centrales donde puedan llegar distintas autoridades. Ahora, el problema que, para plantearlo, para que quizás va a llegar una propuesta mañana, es que yo creo que esto no alcanzamos a hacer las dos sesiones el mismo día. Eso lo quiero, o sea, porque van a ser sesiones largas de escuchar a muchas personas, desde afectados, vamos a tener que ir a recorrer la zona. Entonces, pensar para que al menos pensemos en dejar el día jueves en la mañana para la comuna de Mayoa, y el día viernes en la mañana en la comuna de Gualañé, como una forma también de pedir a la Secretaría que nos ayude a buscar en los lugares. Presidente, si me permite, Gualañé queda a 60 kilómetros de Curicó. ¿Sí? ¿Ya? Y eso es como 1 hora y algo de De traslado en el auto. ¿Ya? No. San Rafael son 30 minutos. No, sí, el problema. Pero San Rafael, ¿por dónde va la comisión? Porque yo estoy pensando en los que viajan de la sexta región, después van a llegar a Curicó. Ahora, Gualañé creo que no tiene. Creo. Primero Gualañé. No. No me atrevería a decirle. Ya, Pero mire, pero lo importante. Ya, pero un segundito, lo importante es otra cosa. Sí, eso. Oye, sí. Oye, a ver, no, lo que pasa es que la idea inicial sería el día jueves en la comuna de Mayoa. Yo lo voy a proponer en el chat porque hay algunos parlamentarios que no están. No sé, me imagino jueves 11 de la mañana empezar a sesionar. Esto durará varias horas, tendremos que ir a terreno, quizás, y el día siguiente a la misma hora en la comuna de Gualañé. ¿Habría acuerdo en la comisión? Quizás podemos tomar el acuerdo en beneficio de quienes. ¿Sería a las 11 de la mañana? 11 y 11, jueves y viernes. Para pedir. Yo le iba a decir que Ligantén estaba como a 20 minutos de Gualañé. ¿Cómo no iba a llegar para allá? Sí, pero aquí el diputado Donoso nos propuso Gualañé como. Ya podemos ir a las dos comunas, yo feliz. No, sí, es que lo que pasa es que la idea es fijar una comuna por región, porque si no, vamos a terminar no en 2, vamos a terminar en 4, en una por distrito. Y ahí vamos a salir tarde de todas. Se nos va a atrasar la primera, vamos a quedar mal con los que dijimos plantados en la primera, vamos a llegar tarde a la de la tarde. Entonces, mejor uno y poder fijar una agenda con mayor disponibilidad. Diputado Buqueño. Claro, es verdad. No hay municipalidad. Diputado Sí, Buqueño, presidente, para terminar. Sí. Sí, no, en el mismo sentido. Pero No, sí me parece de mayor ver la probabilidad. Le pido un segundo. para los locales. Ahí se nos cortó. Algo iba a proponer el diputado, pero quedó sin señal. Ya. Entonces, me parece extraordinario eso. ¿Ah? Eso. No. Para terminar, decirles que al inicio de la sesión tomamos el acuerdo de fusionar dos proyectos, que es el del rodeo con el proyecto de las tradiciones. Porque ojalá. Es uno que ingresamos hace como un mes atrás. Diputados de la UDI. No, es de la UDI, pero feliz. Pero. Eso, se refunden, entonces. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.